Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Obviamente, resulta bastante fácil responder a la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pero, más allá de eso, ¿cómo te identificarías? La gente quiere saber quién eres, no solo por nombre, sino con algún tipo de título, algo que te identifique como persona. Bueno, yo puedo decirte cuál debería ser nuestra meta, y esa meta es ser considerados siervos del Señor. Y el salmo que vamos a estudiar hoy y la próxima semana, el Salmo 18, es un salmo dirigido a aquellos que son siervos de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el Salmo 18. Este salmo tiene una inscripción bastante larga. Es esa parte de la escritura que con frecuencia aparece sobre el primer verso. Como lo he dicho muchas veces en el estudio de los Salmos, es literalmente el primer verso en el texto hebreo. Así que comencemos. Salmo 18, verso 1 en hebreo. Primero dice Lanatseach, que significa al director principal, aquel que será responsable de guiar a otros a recitar esto, a cantarlo y usar este salmo en la adoración. En lo que dice, para un siervo del Señor de David. Este salmo está dirigido específicamente, fue escrito por David, pero se dirige a un siervo del Señor. Y lo que debemos ver aquí es que hay beneficios por servir a Dios. Obviamente beneficios en la era venidera, en el reino de Dios, pero también beneficios ahora, en esta era presente. Y David hablará sobre algunos de esos beneficios que él experimentó personalmente. Como él era un siervo de Dios, David enfrentó oposición, gran oposición. Sigamos leyendo este primer verso del texto hebreo. Es un salmo escrito por David para un siervo del Señor, y David escribió estas palabras. Él las dijo al Señor y dice lo siguiente. Quien escribió esta canción, o literalmente, quien habló al Señor las palabras de este cántico. Y me parece significativo que veamos que este salmo también es llamado un cántico. Una de las razones para eso es que tiene un carácter de adoración, alabanza, acción de gracias. Frecuentemente un cántico va acompañado de gozo. No todos, pero sí es muy frecuente. Este es un término de alabanza. Cantar al Señor. Eso es lo que David está haciendo. Además, los cánticos usualmente se hacen para ser compartidos, lo que significa que el autor de ellos, el intérprete del cántico, desea que otras personas lo escuchen. Hay un mensaje en cada cántico. Así que una vez más, al músico principal, a un siervo del Señor, de parte de David, quien habló al Señor, o sea, es confesional, quien habló al Señor las palabras de este cántico, el día, y esto es importante, el día en que el Señor lo libró o lo rescató. Primero que nada, al profundizar más y más en este salmo, veremos que Dios rescata a su pueblo.
podemos tener confianza en que Dios, si no hay respuesta de su parte, si no experimentamos liberación, entonces es su voluntad que atravesemos esa derrota momentánea. Por ejemplo, la cruz. La cruz para el Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, ciertamente fue una derrota momentánea. Él murió. Pero, sin embargo, sabemos que por medio de esa muerte vino la victoria. La gente pregunta, y lo veremos en unas semanas, en el Salmo 22, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Así se sintió Yeshua por un momento, mientras colgaba en aquel madero. Pero la liberación sí llegó. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección. Así que podemos experimentar un revés momentáneo, una derrota. Puede que no experimentemos el obrar de Dios, pero es solo cuestión de tiempo. Y hay un gran día de victoria conocido en relación con la resurrección. Y como he dicho muchas veces, hay una conexión entre la resurrección y el reino de Dios. Finalmente, en este verso, vemos que Dios libró a David. Dice, de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Shaul, o el rey Saúl. Es muy importante que entendamos que David escribió esto a la luz de los muchos años en los que estuvo huyendo, cuando escapaba de Saúl. Piensa esto un momento. Saúl era el rey, y durante gran parte del tiempo, los soldados, los ejércitos de Israel, estaban con Saúl bajo su autoridad. La gran mayoría era leal a Saúl. David era grandemente superado en número. Sí, en ocasiones había personas con él, soldados y otros individuos, pero eran solo unos pocos. David experimentó lo que significa tener un gran enemigo. Y podríamos decir enemigos en plural, persiguiéndolo. Pero esto es lo que me gusta. Vemos que al final, Saúl fue asesinado. Él perdió la vida, pero David llegó a ser rey. Y David nos está recordando ese hecho, que Dios es fiel, que Dios es capaz de librar. Y por lo tanto, Él es digno de nuestra alabanza y nuestra gratitud en medio de estas pruebas y dificultades, estos tiempos de temor y soledad. Bueno, pasemos al primer verso en tu Biblia, que es el verso 2 en el texto hebreo. Él dijo, y la mayoría de las Biblias, de hecho, revisé más de 20 traducciones en inglés, y todas traducen esto de la misma manera. Él dijo, este es David narrando, y así lo traducen. Te amaré, oh Señor, fortaleza mía. Yo te pediría que prestaras mucha atención a esta palabra que traducen como te amaré, que es una sola palabra en hebreo. Tenemos que traducirla como te amaré. 2 palabras en español, pero es una sola en hebreo. Y lo interesante es que no es la palabra para amar, ni gustar, ni nada relacionado. Si haces un buen estudio de esta palabra, encontrarás que es la palabra básica para mostrar misericordia. Allí hay un problema. Quiero decir, ¿está David diciéndole a Dios, ¿tendré misericordia de ti? Eso no tiene sentido, a menos que uno logre entender un poco acerca de la naturaleza de la misericordia. Esta no es la primera vez que hablamos de esto, pero la palabra misericordia está en plural, tiene un sentido de abundancia, rahamim. Y tenemos otro sustantivo derivado de esa palabra, pero en singular. No es el plural rahamim, sino el singular, rehem. Rehem significa útero, como el útero de una mujer donde reside el bebé.
Y la naturaleza de esta palabra, útero o misericordia, tiene que ver con abnegación. El útero funciona en procura de brindarle lo mejor a ese bebé. Ese es su objetivo, proveer lo mejor. Es sensible a las necesidades del bebé y a su situación. La misericordia es cuando vemos a alguien y actuamos, no necesariamente según lo que merece, sino que somos, porque hay una relación entre misericordia y gracia, pero manifestamos gracia, misericordia, cuando perdonamos y hacemos lo mejor por esa persona. Y lo que David está diciendo aquí, si prestamos atención a lo que literalmente se nos está revelando, es que dice, no tendré misericordia de ti conforme nosotros definimos la misericordia, sino que David está diciendo que Él es sensible a Dios. Él está diciendo, oh Dios, yo quiero responder a ti, quiero hacer lo mejor según tu revelación, según lo que tú has dicho, lo que tú has mandado, lo que tú me has indicado. David no está tomando decisiones basado en su propio interés o su propia perspectiva, sino que toma decisiones con base en lo que es correcto a los ojos de Dios. Eso es lo que se nos comunica aquí. Y cuando hacemos eso, cuando somos receptivos, cuando nuestra vida responde a las instrucciones, a la voluntad, a lo que Dios desea, ¿qué podemos esperar? Bueno, noten cómo concluye esta palabra, este verso, donde dice, oh Señor, Jizquí, fortaleza mía. Aquí está el mensaje para nosotros. Cuando una persona, no importa quién sea, una vez ha entrado en una relación de pacto con Dios, y obviamente me refiero al nuevo pacto por el Evangelio, puedes tener la seguridad de algo. Cuando respondes a Dios conforme a sus instrucciones, a su voluntad, a su revelación, cuando actúas de esa manera, dejando a un lado tu propio entendimiento y tu punto de vista, haciendo lo correcto ante sus ojos, te convertirás en receptor del poder de Dios, de la fuerza de Dios. Él te fortalecerá. Eso es lo que David está diciendo. Y es su fortaleza la que permite que resistamos, perseveremos y, lo que más me gusta, que tengamos la victoria. Eso es lo que David está revelando. Verso 3. Tengan presente que estoy siguiendo la numeración del texto hebreo. Si estás siguiendo una Biblia en español, debes restar un dígito a cada verso. Dice, oh Señor, mi roca, mi fortaleza. Y luego usa una palabra para lugar de liberación o para alguien que libera. Es una palabra diferente. Viene de la misma raíz hebrea que significa un refugiado. Así que habla de alguien que es un refugio, un libertador, uno que actúa para rescatar a alguien más. Dice, mi Dios, mi roca, y es una palabra diferente para roca. Más arriba en este mismo verso, donde comienza con oh Señor, mi roca, se usa la palabra salim, pero aquí tenemos tsuri, mi roca, y dice, confiaré en él. Es decir, me ampararé, hallaré seguridad en él. Eso es lo que pasa cuando actuamos por fe, cuando confiamos en Dios y nos movemos en obediencia bajo su autoridad. Encontramos refugio. Eso es lo que significa esta expresión. Él también es mi escudo. Y luego tenemos el término keren, yish-i. Keren es un cuerno, y es el cuerno de mi salvación. El término keren, cuerno, también puede ser un modismo para fuerza, poder, autoridad. David está diciendo, tú, oh Dios, eres mi escudo, el cuerno de mi salvación y misgaví. Esta es otra palabra para un lugar seguro. Pero lo especial, y solo algunas traducciones lo captan bien, es que es una palabra que habla de
elevación. Dios toma al individuo y lo coloca fuera del alcance del enemigo, fuera de peligro. Lo levanta. Eso es lo que David dice. Una característica importante de este verso es el uso del posesivo en primera persona singular, el término mi. Cuando dice mi fortaleza, mi Dios, mi roca, mi refugio, mi fuerza. Así que David ve a Dios de una manera personal. Dios está íntimamente involucrado en la vida de David. En segundo lugar, al continuar, vemos en el versículo 4, Mehulal. Me doy cuenta de que con el fin de entender mejor esta palabra, a menudo se traduce como digno de alabanza, pero es simplemente la palabra ser alabado, uno que es digno de alabanza. Y David se dirige a Dios como alguien que es digno de alabanza. ¿Y qué hace? Él dice, y algunas Biblias no colocan esto en el tiempo correcto. Está en hebreo imperfecto, que se refiere al futuro, donde dice, invocaré al Señor. ¿Por qué? Porque Dios siempre debe ser aquel a quien acudimos. David acude a Él, primero que todo, no por su situación. Él acude a Dios porque Dios es digno de alabanza. Aunque esta idea no está explícitamente escrita en el texto, cuando decimos digno de alabanza, eso es en esencia lo que se está expresando aquí. David dice, invocaré al Señor, este que es digno de alabanza. ¿Y por qué? Bueno, primero por quien Él es, pero también dice aquí, y de mis enemigos, en plural, y de mis enemigos, dice, seré salvo. Encontramos aquí una tercera palabra distinta que habla de liberación, de ser rescatado, de ser uno por quien Dios actúa como redentor. Uno a quien Dios guarda y le da seguridad. David ahora se enfocará en la actividad de sus enemigos. Dice, me rodearon. ¿Qué lo rodeó? Estas cuerdas de muerte. Y esta palabra la veremos un par de veces en este salmo. Puede hablar de cuerdas, lazos, pero también puede referirse al dolor y al sufrimiento. Si miras de cerca, verás algo. Él habla de estar rodeado por las cuerdas de la muerte. Y luego, al ver el comentario hebreo para la siguiente palabra, ellos hablan de un gran número. Pero algunas traducciones en inglés, creo que la King James, habla de torrentes y es literalmente la palabra para ríos, pero muchos ríos en plural. Así que es como algo que fluye con gran fuerza en múltiples corrientes. ¿Y de qué se trata? Tenemos una palabra muy singular, la palabra blial. ¿Qué significa? Es una expresión que se refiere a ciertos individuos que son extremadamente malvados, personas totalmente impías que viven en iniquidad y que se deleitan en el sufrimiento de los demás. David está revelando aquí que estas personas, como un torrente de aguas, muchos de ellos, estos impíos, están llegando como una inundación y producen temor, es decir, causan miedo, y David tiene miedo. Ellos causan que él sienta temor. Literalmente dice en primera persona, ellos me asustan. Luego tenemos esa misma palabra que habla de los dolores o de las cuerdas de la muerte. Pero lo que vemos ahora es un sinónimo. En lugar de muerte dice Seol, el lugar de los muertos. Así que menciona estos dolores, estas cuerdas de la muerte,
del Seol, y luego otro sinónimo. En lugar de decir me rodearon, afafuni, tenemos la palabra sebabuni. En esencia son sinónimos con la misma idea de estar envuelto, estar rodeado. Y todas estas cuerdas de muerte que rodean a David, todas ellas lo empujan adelante. Y algunas Biblias traducen la siguiente palabra de una forma muy curiosa y bastante torpe. No sé por qué. La palabra es kidmuni. Kidmu, lehi kedem, significa avanzar. Yo voy hacia adelante. Pero aquí no está en modo hippalel, como si él mismo lo hiciera, sino que se le está haciendo a él. Lo están empujando hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia las trampas de la muerte. Esto es lo que se enfatiza. David está siendo atacado. Hay numerosos enemigos. Lo han rodeado y él usa varias palabras para hablar de ese cerco, de esas cuerdas, de esas sogas de muerte y del Seol que lo están alando, empujándolo hacia adelante. Esa es la idea. Hay progreso, pero ¿hacia dónde? Hacia las trampas de la muerte. ¿Pero qué hace David en tal situación? Muchos se rendirían, se desanimarían. Mas aquí tenemos, pero ciertamente, en mi angustia, cuando hay angustia en mí, él hace lo mismo, dice, invocaré al Señor, a mi Dios. Y nuevamente dice, yo clamaré. Así que David, en medio de esto, no se rinde. Él no pierde la fe. No se enfoca en lo malo, aunque está consciente, no lo está negando, pero él presenta esta situación y la menciona delante de Dios. Confía en Dios, cree en Dios, porque Él responderá. Recuerden que les dije hace unos minutos que David venció. Saúl murió. Él descendió al Seol. Mientras David se convirtió en rey, Dios efectivamente actuó con fidelidad a su pacto con David. Él clamó, y encontramos en el verso 7, en su segunda parte, verso 6 en español, que dice, Él oyó mi voz desde su santuario. Mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Y otra vez, esta idea de oídos siempre habla de intimidad. David está diciendo, es porque yo tenía esta relación de pacto con Dios, que puedo tener la seguridad de que Dios oirá. Él oirá desde su santuario mi súplica de ayuda. Mi ruego, en otras palabras, llegará delante de Él y entrará a sus oídos. Y nota el siguiente verso, que es el 8 en hebreo y el 7 en español. Allí hay una gran respuesta. Es cuando llegamos a este verso que vemos a Dios actuar poderosamente. Y quiero enfatizar que tenemos realmente un Dios poderoso, uno que es capaz de todo. ¿Qué dice la Escritura? Con Él, todas las cosas son posibles. Noten el lenguaje aquí. Leemos, la tierra temblará y hará ruido. David es un solo hombre, y Dios está moviendo la tierra, haciéndola temblar, y el estruendo de ese mover se deja oír. Así que dice, la tierra se mueve y hace ruido. Los cimientos, literalmente, de las montañas. Algunas Biblias dicen colinas, pero eso sería Givot. Aquí dice Harim. Los cimientos de las montañas también tiemblan, aunque se usa otro sinónimo para temblar. Y luego dice que por causa de su ira, todos se estremecen. Lo que me gusta de esto es que Dios está airado en favor de David. Vamos a ver que David
en la siguiente parte de este salmo, dedicará varios versos a enfocarse en un tema, y no te lo pierdas, en la integridad de David, en su propia integridad espiritual. David quiere caminar en rectitud. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, Dios, quiero caminar en rectitud? Quiero vivir en integridad. Quiero que todo lo que salga de mí refleje tus estándares de justicia. Así deberíamos comportarnos. De la misma forma, cuando clamamos a Dios con fe, podemos esperar que Dios responda. Cuando vivimos en integridad, haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios, siendo personas que ejecutan justicia en toda situación, eso atrae la obra poderosa de Dios a nuestras circunstancias. Y eso es lo que vemos en el verso 8. Dios está airado contra los enemigos de David. No solo la tierra tiembla y hace ruido, sino que mira el siguiente verso, que es el 9 en el texto hebreo, 8 en español. Humo sube de su nariz. Y a veces la palabra nariz puede significar su ira. Y también de su boca, fuego consumirá. Así que aquí tenemos humo subiendo de su nariz y fuego de su boca que consume. Y Dios, mira el siguiente verso, o mejor dicho, al final del verso 9, donde dice, Gehalim, carbones encendidos de él. La ira de Dios, su indignación, todo eso se representa aquí como fuego, un fuego consumidor. Cuando hay un incendio, sabemos que muchas veces la gente muere no tanto por el propio fuego, sino por el humo. Así que tenemos humo, tenemos el fuego mismo, tenemos carbones encendidos, y ahora miren el verso 10, o 9 en español. Tenemos la palabra vayet. Esta es una palabra que, al investigarla bien, anoté que la mejor manera de entenderla es como mover algo. Dios está moviendo algo. ¿Y qué está moviendo Dios? Él está moviendo los cielos. La acción de Dios produce un cambio celestial a favor de David. Y luego tenemos Vayeret, que significa descendió. Así que los cielos se mueven, Él desciende. Y luego lo que tenemos es un sinónimo, pues en lugar de Ashan o humo, tenemos la palabra Arafel, que usualmente es niebla, pero no necesariamente una niebla matutina causada por el clima, sino un tipo diferente de niebla, y dice que está bajo sus pies. Siguiente verso. Dios cabalga sobre un querubín. Él vuela. Y luego tenemos un sinónimo para la palabra volar, que según los eruditos hebreos significa volar a gran velocidad. Y lo hace sobre las alas del viento. Verso 12. Aquí Dios está trayendo más información. Dice que Él pone tinieblas en su lugar secreto. A su alrededor está su morada, o su dosel, su toldo o pabellón, por así decirlo. Las aguas se oscurecen y las nubes de los cielos. Todo se está oscureciendo. Y vemos un énfasis aquí. Si miras este verso, que es el 12 en hebreo, 11 en español, tenemos la palabra Hoshech, oscuridad, y luego un cubrimiento que también produce oscuridad, una sombra, luego la oscuridad de las aguas y las nubes de los cielos. Todo se está volviendo oscuro, pero con un propósito. Verás, cuando las cosas se oscurecen, la luz se vuelve más visible. Y lo siguiente que vemos, mira el próximo verso, 13 en hebreo, 12 en español,
dice mi nogá. Desde el nogá. Nogá es una palabra hebrea que significa una luz intensamente brillante y poderosa. Lo que vemos aquí es que Dios lo está oscureciendo todo y luego, de repente, hay una luz brillante, abundante, poderosa. Dice, desde una luz brillante delante de él, y las nubes pasan. Luego tenemos granizo y carbones de fuego. También el Señor hará tronar en los cielos, y el Altísimo hará oír su voz. Todo lo que está ocurriendo, si te fijas bien, es muy similar a lo que uno puede ver en un teatro justo antes del acto principal de la obra, la presentación, cuando sale la estrella. ¿Qué sucede? Todas las luces se apagan y, de repente, se enciende un foco de luz sobre el centro de atención. La estrella de la noche iniciará su acto. Está por iniciar su presentación. Aquí tenemos esa misma ilustración. Todo se oscurece, pero en un momento habrá luz, una luz poderosísima, y luego viene el trueno, y vemos que las nubes se disipan. Y de repente, Él muestra su fuerza. Hay granizo y carbones de fuego. Truenos en los cielos, porque el Señor es quien hace ese trueno. Y luego tenemos un sinónimo de Hashem, que es Elión, el Dios Altísimo. Dice que el Dios Altísimo hace oír su voz. Y de nuevo dice granizo y carbones de fuego. Verso 15. Él envía sus flechas y los dispersa, y relámpagos. Y tenemos la palabra rav, una cantidad abundante de relámpagos que los atemorizan. Los relámpagos los asustan. Y aparecen, ¿qué aparecen? Canales de agua. Quedan al descubierto los cimientos del mundo por la reprensión del Señor. Noten lo que dice. Porque Él reprende, el Señor los reprende, y por el soplo del viento de... esto sería de tu nariz. Así que la imagen es esta. Es tu reprensión, oh Señor, la que provoca esto. Y el soplo del viento de tus fosas nasales o de tu nariz, todo esto está ocurriendo. Él enviará desde lo alto y me tomará. Él me sacará, y esta es la misma palabra. Por eso es tan importante explorar el lenguaje bíblico y tomarse el tiempo para leer. Porque esta palabra es la misma que se usa cuando se habla de que Moisés fue sacado, cuando estaba en esa cesta en el río Nilo y fue sacado de las aguas. Y esta frase para ser sacado, recuerden que si volvemos a nuestro verso, donde leemos en el verso 17 en hebreo, que es el 16 en español, dice que Él me tomará. El sinónimo aquí, recuerden el paralelismo hebreo, es me sacará, y es la misma palabra de la cual proviene el nombre de Moisés. Él me sacará de muchas aguas. Verso 18. Me librará de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecen, porque son más fuertes que yo. E insisto, el verso que me viene a la mente es este. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No tenemos razón para temer.
No importa quién sea el enemigo, no importa cuántos estén con él, nuestro Dios es más grande y tenemos una fuente de liberación. ¿Cuál será? Es nuestra relación bajo el nuevo pacto. Mencioné hace unos minutos que David tenía una pasión, ¿recuerdan? Bueno, me adelanté un poco y les dije que era la rectitud. ¿Cuán importantes son la justicia y la rectitud para él? Y vamos a ver esto al comenzar la conclusión de la primera mitad de este salmo. Notarán que la rectitud jugará un papel central. Miren ahora el verso 19 en hebreo, 18 en español. Una vez más, vemos esta palabra para avanzar, empujar hacia adelante. Dice, ellos me empujarán en el día de mi tribulación. Eso es lo que hace el enemigo. Pero el Señor será Mishan Li. La palabra Mishan es un lugar sobre el cual uno puede apoyarse. Así que Dios es un punto de apoyo para nosotros, es lo que está diciendo. El enemigo me empuja hacia adelante en el día de mi tribulación. Pero, ¿qué hace David? Él dice, pero Dios, tú has sido para mí un lugar de apoyo. Lo que las Escrituras nos enseñan es que Dios siempre está disponible para que nos apoyemos en Él. Él es una gran fuente de sustento. ¿Y qué hará Él? Verso 20. Y Él me sacará a un lugar espacioso. En hebreo tenemos la palabra rahav para amplio o ancho. Pero para comunicar la idea de aflicción, de estrés, de compresión, de ansiedad, todo ese sentimiento, toda esa presión, eso es lo opuesto a rahav, y es la palabra hebrea tsar, que lo que literalmente significa es estrecho. Esta palabra tsar, como dije, comunica presión, angustia, estrés, ansiedad, mientras que rahav, amplio, comunica justo lo contrario, protección, alivio, seguridad, liberación. Así que el texto nos dice que Dios nos saca a un lugar espacioso. Aquí lo dice David, es algo personal que él expresa, es su salmo. David dice, Dios, tú me sacas a un lugar espacioso, a un lugar de consuelo y liberación. Por cierto, esta palabra para sacar está conectada con el concepto de redención. La siguiente parte del verso 19 en español dice, Yid Hal Sinhi. Esta es la misma palabra que he mencionado en otros estudios, de donde también puede derivarse una palabra para sacacorchos. Sabemos que cuando ponemos un sacacorchos en una botella y sacamos el corcho, hay una liberación, hay presión allí. Ese corcho la contiene, pero cuando lo sacamos, muchas veces la bebida prorrumpe y se desborda por toda esa presión. Esto es lo que David está diciendo, que Dios es una fuente de liberación para él. ¿Y por qué lo libera Dios? Dice, porque Él se ha complacido en mí. De todos los versos que hemos estudiado hasta ahora, yo tomaría un marcador, un bolígrafo, y subrayaría, resaltaría esas 3 palabras hebreas que traducidas al español dirían esto, porque Él se ha complacido en mí. Esta palabra hebrea, hafetz, podría compararse con un término algo más débil que es ratzón, y que significa querer. Hafetz también significa querer, pero de una manera más intensa. Piensa en esto. David está diciendo, Dios, tú te deleitas en mí. ¿Podrías tú decir lo mismo? En oración decirle, Dios, te
tengo confianza, seguridad de que tú te deleitas en mí. Probablemente no puedas. Entonces la pregunta que debemos hacernos todos, porque yo tampoco puedo, es: ¿qué provocará un cambio en mí que haga que Dios se deleite en mí? En eso nos enfocaremos en esta parte final del estudio. Vayamos por favor al verso 21 en hebreo, 20 en español. Aquí veremos aparecer varias veces este concepto que ya mencionamos antes, el concepto de justicia y rectitud. David hablando dice: porque he guardado los caminos del Señor. Vamos a repetirlo. David entiende que Dios se deleita en él porque David hizo algo. David ha guardado los caminos del Señor. Y dice, y no, y es un verbo que indica impiedad. Lo podríamos traducir así: y no me he comportado impíamente. Después tenemos una preposición, la preposición men. Las letras nun y sofit desaparecen y se unen a la siguiente palabra. Por eso solo se ve una letra, la letra mem. Y significa de o desde. Y con esto se nos enseña un principio aquí. Verás, cuando yo me comporto impíamente, cuando hacemos lo que desagrada a Dios, es porque nos hemos alejado. Aquí está la clave: alejado de Dios, fuera de sus caminos. Así que la impiedad siempre es el resultado de habernos apartado de Dios. La pregunta que cabe aquí es: ¿cuál será entonces el resultado cuando me acerco a Dios? Cuando camino con Dios. Eso es lo que nos dirá ahora. Verso 21 en hebreo, 20 en español. Dice aquí este término justicia o rectitud del que hemos venido hablando. Y el Señor me recompensará. Esta es una palabra que implica un pago, una retribución. Comunica la idea de una compensación por algo. Y David está seguro. Él dice: el Señor me recompensará conforme a mi rectitud o mi justicia. Verás, la rectitud debe ser importante para nosotros. Comportarnos de un modo que cumpla con las expectativas y, no te lo pierdas, los mandamientos de Dios. Luego leemos: conforme a la pureza de mis manos. Y lo que dice aquí es que, así como son puras mis manos, así también Él me recompensará. Así que vemos en este pasaje, en este verso, esta relación entre la rectitud y la pureza. Cuando estás comprometido con los juicios justos de Dios, con sus normas, sus decretos, entonces eso producirá pureza en nuestra conducta. Una verdad bíblica muy importante. Verso 23, que es el 22 en español. Porque todos tus juicios, o mejor dicho, todos sus juicios, están delante de mí. David está hablando y dice: Dios, todos tus juicios. Y en este caso el término juicios tiene que ver con decisiones. David está diciendo: lo que tú has determinado como correcto, tus juicios, están delante de mí. Yo los tomo como propios y los pongo delante de mí. Y tus estatutos, o literalmente sus estatutos, porque David está hablando sobre Dios, y dice: sus estatutos no he apartado o no removeré de mí. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, si queremos guardar los caminos del Señor, si no queremos obrar maldad, ¿qué debemos hacer? Debemos guardar los juicios de Dios delante de nosotros y no quitar o no remover sus estatutos de nuestra vida. Por lo tanto, cuando uno hace esto, ¿qué dice aquí? Bueno, justo lo que vemos en el siguiente verso, que es el 23 en español. Y yo he sido, literalmente dice, yo he sido tamim.
Tamim significa inocente, intachable. Es una palabra relacionada con la perfección, producto de que uno ha confiado, se ha apoyado, ha dependido de Dios. Cuando dependes de Dios, el resultado será excelente. Así que David dice, verso 24, yo he sido inocente, aquí está la clave, con Él. David está diciendo, he sido intachable con Él. Y luego habla de cómo lo hizo. Y me he guardado de la iniquidad. Cuando estás con Él, confiando y dependiendo de Él, entonces te guardarás, ¿de qué dice? Te guardarás o te mantendrás apartado de la iniquidad. Verso 25. El Señor me ha retornado o me ha recompensado, aquí está la clave, conforme a mi justicia. He hablado mucho de esto, pero finalmente llegamos al texto donde David afirma que está viviendo en rectitud y justicia. David está comportándose, confiando, dependiendo de Dios para cumplir con los estatutos de Dios, sus caminos y sus decretos, y de esa manera manifestar esa rectitud. Por tanto, este beneficio de la liberación le está llegando. ¿Por qué? Porque el Señor me está recompensando conforme a mi justicia. Luego agrega, y conforme a la pureza de mis manos. Entendamos que las manos están relacionadas con nuestras acciones. Lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, dice Eclesiastés. Así que está hablando aquí, para ir concluyendo, lo siguiente. Conforme a la pureza de mis manos, que están delante de sus ojos. Para David no hay nada escondido. David está orando esto con confianza porque él sabe que ha andado en los caminos de Dios, que no se ha comportado impíamente, que ha puesto los juicios de Dios, las decisiones de Dios, los caminos de Dios, sus estatutos delante de sí, para no apartarse de lo que Dios ha dicho que es correcto. Y al hacer esto, David sabe que esto provocará el deseo de Dios por él. Y ese deseo por David traerá liberación. La obra de Dios en la vida de David será, no te lo pierdas, conforme a la rectitud de David. Y por eso es tan importante que tú y yo nos esforcemos por vivir en justicia y rectitud. Quiero decir una cosa más antes de concluir, y es lo siguiente. La gracia de Dios no solo hace que Dios nos impute su justicia, lo cual es un gran beneficio que nos da seguridad, de lo cual hemos hablado en otras enseñanzas. Mi iniquidad fue colocada sobre el Mesías, y su justicia me fue imputada, fue dada a mí. Esa es una justicia declarada que nos permite entrar al reino de Dios. Pero no se trata solo de esa justicia declarada por la gracia de Dios, sino que esa gracia de Dios obra en nuestra vida para producir un comportamiento recto. De eso es de lo que David está hablando aquí. Pero si no estamos comprometidos en vivir rectamente, en hacer lo que es justo y apropiado ante los ojos de Dios, entonces la gracia no está operando en nuestra vida. Y si la gracia no está operando en nuestra vida, entonces quizás la razón de eso sea que nunca hemos recibido la gracia bíblica. La verdadera gracia bíblica nos declara justos por la misericordia de Dios a través de la sangre del Mesías, pero esa misma gracia tiene un propósito adicional: producir la justicia de Dios mediante nuestra conducta. Continuaremos con la segunda mitad del Salmo 18 la próxima semana. Estamos estudiando este maravilloso salmo de acción de gracias a nuestro Dios, quien es verdaderamente nuestro libertador. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.